Bienvenidos a Next Gen Tech, Talent and Trends by Sequoia Connect, el espacio donde exploramos con claridad y propósito el impacto real del talento, la tecnología y la inteligencia artificial en las organizaciones. Exacto. Y bueno, somos Silva. Hoy te invitamos a reflexionar con nosotros sobre las decisiones que están dando forma al presente y futuro de la industria IT. Porque, a ver, aquí no solo hablamos de headhunting o de IA o consultoría tecnológica. Hablamos de lo que verdaderamente mueve a las personas, la necesidad de crecer, adaptarse y liderar. Así es. Si estás listo o lista para tomar el control de tu carrera, liderar el cambio o simplemente aprender algo nuevo, este llamado es para ti. Comencemos. Ok, vamos a desempacar esto con una historia que parece, pues, de terror corporativo, pero que documenta la realidad operativa de muchísimas empresas hoy en día. 100% es más común de lo que pensamos. CTO de una startup financiera, una fintech, que acaba de asegurar una ronda de inversión Serie B. Y para dar un poco de contexto, una Serie B es esa fase donde ya demostraste que tu modelo funciona y los inversionistas te inyectan capital masivo, pero con una condición innegociable, un crecimiento hiperacelerado. Claro, el mandato de la junta directiva en esos escenarios suele ser brutal. En la situación que estamos analizando, el equipo técnico recibe exactamente 6 meses para construir una infraestructura en la nube, digamos, una arquitectura cloud, que sea absolutamente robusta y escalable. 6 meses nada más. Exacto, 6 meses. El reloj empieza a correr desde el minuto cero. Y a ese nivel de exigencia, o sea, 6 meses, equivalen a un parpadeo. Es asfixiante la presión ahí. Y bajo este nivel de estrés, el director de adquisición de talento necesita a un arquitecto de nube principal, un Lead Cloud Architect, pero lo necesita para ayer. Así que toma la ruta que parece más rápida y contrata una agencia masiva, de esas genéricas que prometen velocidad ante todo. Y superficialmente el movimiento parece un éxito rotundo, ¿no? Sí, claro, en el papel. En solo 14 días, la bandeja de entrada del CTO está saturada con 45 currículums de supuestos expertos. Y mira, esa es la métrica de vanidad más peligrosa del reclutamiento tradicional. Ese volumen extremo genera una falsa sensación de avance. Porque, claro, el equipo de talento informa que la misión está cumplida, que hay muchas opciones sobre la mesa. Pero la realidad operativa es radicalmente distinta cuando rascas un poco. Totalmente. Al analizar ese volumen, descubrimos que casi ninguno de esos 45 perfiles logra superar el filtro técnico interno de la empresa. Las horas de ingeniería desperdiciadas por el equipo interno, simplemente entrevistando y descartando candidatos no cualificados, representan una fuga de capital invisible pero gigantesca. El desgaste interno debe ser tremendo. Y bueno, finalmente, después de exprimir todo ese grupo, el único candidato que logra pasar las pruebas técnicas es contratado. Hay un suspiro de alivio en la compañía, todos creen que la crisis fue superada, pero 90 días después, esta persona renuncia de forma abrupta. ¡Wow! Y lo revelador de esta fractura es que la renuncia no tiene absolutamente nada que ver con la falta de capacidad técnica. Ah, ¿no fue por el código? Para nada. El código del arquitecto era bueno. El colapso ocurre porque su estilo de trabajo, que era muy estructurado, choca de frente, literal, como una colisión a alta velocidad, contra la cultura ágil, caótica y de altísima presión del startup. Claro, el fit cultural falló por completo. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pues imagínate, el proyecto de infraestructura queda paralizado, el presupuesto de la Serie B se desangra pagando tiempos de inactividad de todo un equipo que dependía de ese líder, y el retorno de inversión del talento, el ROI of Talent, queda aniquilado. Y esto ilustra perfectamente lo que pasa cuando una organización se pierde en lo que podríamos llamar el laberinto de los proveedores. O sea, navegar el ecosistema de reclutamiento para escalar una empresa es como intentar encontrar a un maestro relojera especializado y que tu agencia vaya a la plaza más transitada a gritar que si alguien tiene un desarmador. Es una analogía perfecta, porque existen 3 caminos principales en este laberinto. En un extremo tenemos a los freelancers, que son rápidos, sí, pero carecen del músculo y la red global para orquestar contrataciones corporativas complejas. Sí, se quedan cortos. Exacto. El segundo camino es precisamente donde cayó nuestra fintech, que son las agencias corporativas genéricas. Su modelo de negocio es el volumen puro. Son como despachadores de currículums, básicamente. Literalmente, no operan como consultores. Sus KPIs internos exigen enviar la mayor cantidad de perfiles en el menor tiempo posible.
y lo que hacen es trasladar el trabajo real de filtrado y evaluación directamente al escritorio del cliente. Lo cual es un problema enorme. Y supongo que el tercer camino es la alternativa correcta. Así es. La ruta estratégica son los arquitectos especializados, firmas que operan exclusivamente en verticales de nicho, entendiendo que el objetivo final no es llenar una silla rápido, sino garantizar una integración a largo plazo que impulse el negocio. Oye, y la mecánica detrás de por qué estas agencias genéricas fallan tan espectacularmente en sectores técnicos es fascinante. Todo se reduce a la epidemia del reenvío de currículums. Epidemia es la palabra correcta, sí. Porque, a ver, el problema raíz está en quién hace la búsqueda. Si el perfil del reclutador es puramente administrativo o clínico, su única herramienta de evaluación es un software que escanea documentos buscando coincidencias de palabras clave. Hacen match de un término en un PDF y asumen que el trabajo ya se hizo. Y el impacto real de eso en la operación es catastrófico para la calidad de la contratación. Pensemos en las implicaciones prácticas. Si un evaluador no puede articular en una conversación técnica fluida la diferencia arquitectónica entre usar un framework como React versus uno como Angular. Que son cosas completamente distintas. Claro. Totalmente. O si no comprende que un Product Owner se dedica a definir el qué y el por qué de un producto, mientras que el Scrum Master facilita el cómo, resolviendo bloqueos del equipo. Si no entienden eso, entonces ese evaluador es ciego ante la realidad del puesto. Solo está empujando papeles de un lado a otro. O sea, buscar React en un requerimiento técnico y aceptar Angular solo porque ambas son tecnologías web, pues es como buscar a un cirujano cardiovascular y conformarse con contratar a un dentista porque los dos llevan bata blanca. Exactamente. Y frente a esta superficialidad es donde surge una metodología que cambia las reglas del juego. La orquestación de contexto, o Context Orchestration. A ver, cuéntame más de eso. ¿Cómo funciona esa orquestación? Lo fascinante aquí es que la orquestación de contexto exige que el evaluador opere simultáneamente en 3 dimensiones críticas. Primero, una fluidez técnica profunda para no dejarse engañar por la jerga. Segundo, visión de negocios clara para entender cómo esa posición va a afectar la rentabilidad. Y tercero, perspicacia psicológica. ¿Perspicacia psicológica para qué exactamente? Para proyectar cómo se va a comportar el individuo bajo el estrés específico de esa organización en particular. Ok, aquí voy a jugar un poco al abogado del diablo, porque esta es una objeción súper común en la industria del software. En el mundo de la tecnología dura, digamos, la premisa general es que un código impecable habla por sí solo. Si yo necesito a un desarrollador brillante y el candidato me diseña una arquitectura de sistemas perfecta, ¿por qué me debería importar tanto la perspicacia psicológica o el encaje cultural? ¿No es eso algo secundario frente a la habilidad técnica pura y dura? Es una excelente pregunta, pero desmontar ese mito es vital para entender el reclutamiento moderno. Tomemos el ejemplo de un ingeniero senior DevOps. Ok, me gusta. La filosofía DevOps es el puente crítico entre los que crean el software y los que lo mantienen funcionando en los servidores, ¿no? Un candidato puede escribir scripts de automatización absolutamente hermosos cuando está en aislamiento. Ajá, en su cueva programando feliz. Exacto. Sin embargo, la realidad operativa de ese rol exige resolver crisis de servidores caídos a las 3 de la mañana, mientras al mismo tiempo se coordina con equipos de calidad, seguridad y desarrollo. Uf, la presión a tope. A tope. Si este ingeniero tiene un código impecable, pero carece de la resiliencia comunicativa para calmar a un equipo durante una crisis, o se vuelve súper hostil cuando alguien cuestiona su infraestructura, el fracaso es garantizado. La tecnología corporativa no ocurre en el vacío. Es un deporte de equipo extremo. ¡Wow! Dejar de lado la idea del código puro nos lleva entonces a observar cómo cambian radicalmente las dinámicas de riesgo dependiendo del sector que analicemos. O sea, si en la industria tecnológica la velocidad es el objetivo principal y el riesgo es la fricción cultural por moverse demasiado rápido, ¿qué sucede en ecosistemas donde moverse rápido y romper cosas es literalmente el camino directo a la quiebra? El contraste es brutal cuando entramos al sector BFSI, que engloba banca, servicios financieros y seguros. En este universo, el paradigma de evaluación gira íntegramente en torno a la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, el famoso compliance. Claro, ahí no puedes jugar a equivocarte. Para nada. Un error técnico en una aplicación de entrega de comida significa que un usuario no recibe su cena.
pero un error de cálculo o de cumplimiento en el sector BFSI resulta en multas regulatorias millonarias, auditorías federales o de plano el colapso de toda una cartera de inversión. La gravedad de las consecuencias requiere un perfil psicológico completamente distinto, entonces. Estamos hablando de posiciones críticas que muchas veces no tocan ni una sola línea de código, como los directores de cumplimiento o los suscriptores de riesgo, los underwriters. Así es. Que entiendo que son las mentes encargadas de evaluar matemáticamente si asegurar un activo corporativo es un negocio viable o un desastre en potencia. Exactamente. Y la gran complejidad de reclutar para estas posiciones radica en que el talento élite de gestión de riesgos nunca, pero nunca, está buscando trabajo activamente. Son candidatos 100% pasivos. O sea, no están mandando CVs por ahí. Jamás. Un Chief Risk Officer no actualiza su perfil en bolsas de empleo ni responde a mensajes masivos automatizados. Extraer a este nivel de talento requiere un acercamiento quirúrgico, discusiones súper estratégicas sobre la visión de la compañía y un dominio absoluto de estructuras de compensación complejas, cosas que involucran bonos a largo plazo y participación accionaria. Ese nivel de deliberación calculadora del sector financiero pues contrasta muchísimo con la necesidad de espectro completo que tiene la industria tecnológica pura. En tecnología, la agilidad debe existir en todas las capas simultáneamente. Sí, es un ritmo diferente. Es que piensa que una empresa puede necesitar especialistas operativos para mantener a flote sistemas legacy. Ya sabes, esos servidores antiguos y súper delicados que sostienen la facturación y no pueden tener un solo segundo de inactividad. Y al mismo tiempo busca talento de nivel directivo, C-suite, capaz de rediseñar toda la visión del producto para los próximos 10 años. La validación debe ser exhaustiva, pero a velocidad de hiperimpulso. 100%. Y esto nos lleva a una de las trampas más peligrosas del mercado corporativo actual. Ante esta necesidad de velocidad y precisión, surge una guerra de precios impulsada por agencias desesperadas que aplican un modelo de arbitraje global de bajo costo. Ah, el famoso talento barato. Exacto. Prometen acceso a talento internacional con tarifas de descuento que francamente son insostenibles. Básicamente es el espejismo de obtener calidad premium a precio de saldo, ¿no? Las empresas aprovechan el modelo nearshore mirando hacia México y toda la región de LATAM para construir equipos de ingeniería. Y a ver, las ventajas son innegables. Tienes talento técnico brillante trabajando exactamente en la misma zona horaria que los corporativos en Estados Unidos. Las ventajas están ahí, claro. Pero el filtro de bajo costo introduce una vulnerabilidad estructural masiva, y creo que el síntoma más evidente de esto es cómo validan el nivel de inglés. Uy, sí, ese es el talón de Aquiles. Las agencias de volumen abordan el dominio del idioma de la manera más perezosa posible. Le envían al candidato un examen automatizado de opción múltiple. El candidato aprueba la prueba de gramática en un PDF, obtiene un certificado B2 o C1 y la agencia ya lo presenta como bilingüe fluido. Es ridículo, porque la capacidad de conjugar verbos correctamente en un formulario web no tiene correlación alguna con la fluidez técnica requerida en el mundo real. Ninguna. O sea, sacar 100 en una aplicación de idiomas no prepara a nadie para defender una arquitectura de microservicios en tiempo real frente a un director de operaciones furioso en una llamada de Zoom porque el lanzamiento del producto lleva 2 semanas de retraso. Me ha tocado ver esas llamadas y son intensas. Totalmente. El matiz conversacional, la capacidad de leer la habitación, de negociar soluciones técnicas complejas bajo presión verbal en un segundo idioma, pues eso no se evalúa con un examen estandarizado de gramática. Definitivamente no. Y por ello, las firmas que de verdad practican el headhunting especializado abandonan por completo los exámenes teóricos. Lo que hacen es implementar evaluaciones inmersivas, donde consultores bilingües simulan estas exactas reuniones de alta presión. Ah, los ponen a prueba en vivo. En vivo. Se evalúa el ritmo, la claridad en la resolución de conflictos y la capacidad de persuasión técnica del candidato en inglés. Ok, entonces sabiendo que el PDF ya es obsoleto y el examen automatizado es una ilusión, llegamos al núcleo de la mecánica de evaluación. ¿Cómo se ejecuta una verdadera validación hoy en día para asegurar que esa inversión en talento no se evapore en 3 meses? Todo inicia eliminando el concepto tradicional de descripción del puesto. Eso ya no sirve. Hay que construir un perfil de éxito. ¿Cuál es la diferencia clave ahí? Pues mira,
Una descripción del puesto es pasiva, solo lista tecnologías y años de experiencia pasada. Un perfil de éxito es proyectivo, define exactamente qué problemas específicos deberá resolver esta persona en sus primeros 6 meses y diseña simulaciones inmersivas para observar cómo los resuelve en tiempo real. A ver, aterricemos esta metodología en la trinchera. Para evaluar la profundidad de los roles técnicos de alto nivel, la mecánica se vuelve increíblemente práctica, ¿no? Sé que se ejecutan auditorías en vivo. Sí, entornos de programación compartidos. Exacto, donde los evaluadores no solo observan si el código compila, sino que introducen variables inesperadas. Y luego están las sesiones de diseño arquitectónico en pizarra, los whiteboard sessions, donde se le pide al candidato que dibuje la infraestructura del sistema. Y ahí la trampa no es ver si saben dibujar una base de datos bonita. Exacto. La clave es observar cómo reaccionan cuando el evaluador señala un cuello de botella crítico en su diseño. O sea, ¿se ponen a la defensiva o colaboran para iterar una solución? 100%. Y mira, la simulación de realidad se adapta perfectamente también a los roles funcionales, donde el producto final no es código, sino coordinación pura. Como un Scrum Master, por ejemplo. Tal cual. Tomemos el ejemplo de un líder de proyectos ágiles evaluado a través de un backlog grooming simulado. Esta es la reunión donde los desarrolladores, los diseñadores y el negocio discuten acaloradamente qué tareas tienen prioridad y cuáles se descartan. Que suelen ser reuniones súper tensas. Muy tensas. Al introducir al candidato en un escenario simulado con prioridades deliberadamente conflictivas y personalidades difíciles, evaluamos lo esencial: cómo facilita el diálogo, cómo desactiva la tensión social y cómo logra un consenso sin imponer autoridad por la fuerza. ¡Wow! Y aplicar esta simulación de estrés al sector BFSI que mencionábamos antes, pues eleva aún más las apuestas. Validar a un gerente de riesgos financieros implica someter a prueba de estrés extremo sus lógicas de decisión. Exactamente. Se les entregan escenarios de portafolios de inversión en medio de una crisis de mercado hipotética, pero altamente probable. Se evalúa no solo la matemática detrás de sus coberturas, sino la velocidad con la que aplican los manuales de cumplimiento regulatorio bajo pánico simulado. Es brutal. Y a todo esto, añadamos la capa definitiva de complejidad que cruza todas las posiciones y todas las industrias, que es la validación a través de la ciencia del comportamiento. ¿Mapeo de motivadores? Sí, el mapeo de motivadores. Pero, ojo, no consiste en hacer la típica y desgastada pregunta de ¿cuál es tu mayor debilidad? Odio esa pregunta. Todos la odiamos porque ya está guionizada. El verdadero mapeo consiste en aplicar marcos analíticos para decodificar los impulsores psicológicos invisibles. Presentamos un escenario donde un proyecto estratégico ha fracasado públicamente y analizamos la anatomía de su respuesta. ¿Para ver a quién culpan? Exacto. Observamos si su instinto primario es buscar chivos expiatorios para proteger su reputación, si experimentan parálisis por análisis o si asumen la responsabilidad y pivotan rápidamente hacia la mitigación de daños. Evaluamos su disposición real y no teórica para fungir como mentores de perfiles junior cuando las fechas de entrega están a punto de expirar. Al diseccionar meticulosamente cada uno de estos elementos, desde la fluidez para debatir arquitecturas en un segundo idioma, pasando por la capacidad de absorber presión regulatoria, hasta la resiliencia psicológica frente al fracaso, pues la metodología especializada logra algo extraordinario. Cambia todo el panorama. Totalmente. Extrae el factor de riesgo ciego de la ecuación de reclutamiento y transforma una simple transacción de recursos humanos en una alianza estratégica diseñada para sostener el crecimiento a largo plazo de la organización. Esto fue Next Gen Tech, Talent and Trends. Gracias por acompañarnos en esta conversación donde el conocimiento se convierte en dirección. Esperamos que este espacio haya sido una pausa útil, un impulso o incluso un punto de partida para los retos que enfrentan las organizaciones de hoy. Queremos animar a quienes nos escuchan a dejar sus comentarios, compartir estas ideas con sus equipos y seguir haciendo crecer la conversación en el fascinante mundo de la tecnología y el talento corporativo. Síguenos en redes como @SequoiaConnect. Y no olvides que el futuro no se espera, se construye con talento, tecnología y propósito. Somos Silva. Y nos escuchamos en el próximo episodio.